Muy buenas tardes. El día de hoy quisiera mostrarles un tema en específico que se nos asignó a mi grupo y a mí, que es la Ley 1761 Roselvira Celi. Mi grupo está conformado por Lianis Porto, Diana Martínez, Paula de la Cruz, María Oyola, Lady Navarro, Lady Gutiérrez y mi persona Winston Retamoso. Bueno, tiene unos índices, esta ley tiene unos índices que es porque fue creada, objetivos y aspectos, penas establecidas, que se hace desde la psicología forense y el rol del psicólogo forense. ¿Qué es el feminicidio? El feminicidio es el asesinato de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos relacionados con su identidad de género. No es solo un homicidio común, sino que implica violencia basada en género. Se configura cuando el crimen ocurre por relaciones de poder o dominación, en contexto de violación intrafamiliar, después de violación sexual, cuando hay antecedentes de amenaza o maltrato, cuando el cuerpo es expuesto o degradado. ¿Por qué esta ley fue creada? Bueno, esta ley fue creada dando una respuesta necesaria y profundamente humana frente a la violencia extrema que durante muchos años ha cobrado la vida de muchas mujeres por el simple hecho de serlo. Su impulso decisivo surgió tras el doloroso caso de Roselvira Celi, cuyo brutal asesinato ocurrió en el 2012 y conmovió pues a todo un país, dejando en evidencia las graves fallas del Estado para prevenir, proteger y garantizar la justicia frente a la violencia de género. Este caso mostró en claridad que en ese momento el feminicidio no estaba reconocido como un delito autónomo, lo que generaba en algunos casos impunidad y minimizaba la gravedad de estos crímenes. Como resultado a esta indignación social y el clamor a la justicia, en el 2015 pues se expidió esta ley 1761, lo cual reconoce el feminicidio como un delito independiente y establece pues penas más graves, con el objetivo de proteger los derechos de las mujeres y afirmar que sus vidas deben de ser respetadas y protegidas. Objetivo y aspecto. Bueno, su objetivo es principalmente tipificar el feminicidio para garantizar la investigación, sanción y erradicación de las violencias de género, asegurando el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias y un bienestar integral. También vemos que estudia los antecedentes de ciclos de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial, independientemente de si fueron denunciados. También tiene un objetivo clave que es erradicar la violencia sistemática mediante el estudio detallado de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer. También la ley busca eliminar la impunidad y garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad. También vemos que busca sensibilizar a la sociedad y formar a los servicios públicos para lograrlo. El objeto de estudio se extiende a la eliminación de perjuicios basados en género que suelen contaminar las investigaciones judiciales. Régimen de penas y agravantes. La normativa establece sanciones severas para los responsables. La pena base es en la prisión de 250 a 500 meses. La pena agravada aumenta de 500 a 600 meses si el delito se comete contra un menor de 18 años y también a mayores de 60 o mujeres embarazadas por un servidor público aprovechando su cargo con el concurso de varias personas, con mujeres con discapacidad o en situación de desplazamiento en presencia de miembros de la unidad doméstica de la víctima tras una agresión sexual o actos de mutilación y sufrimiento físico o psicológico. También por lesiones personales. En caso de agresiones que no resulten en muerte, las penas se aumentarán en el doble si la víctima es una mujer por el derecho de serlo. En un caso de feminicidio, el psicólogo busca determinar el contexto de violencia de género, el estado mental del agresor y el daño psicológico, emitiendo informes periciales fundamentales para el juicio. Las principales acciones incluyen la autopsia psicológica de la víctima, la evaluación del agresor y el análisis de peligrosidad y el nexo causal entre la violencia sufrida y el resultado mortal.
Una de las acciones claves es la victimología, que se reconstruye la personalidad, estado mental y el estilo de vida de la víctima antes de su muerte para identificar antecedentes de violencia de género, miedo o conductas de control por parte del agresor. La evaluación al agresor, que se analiza el estado mental, los rasgos de la personalidad, la capacidad de comprender sus actos, es decir, la imputabilidad y la motivación detrás del crimen. El análisis del contexto de género. Este es muy importante. Se verifica si el asesinato ocurrió debido a razones de género, buscando patrones de violencia, misoginia o posesión, los cuales son necesarios para tipificar el delito como feminicidio. La evaluación de riesgo y daño. Se determina la peligrosidad del agresor y se documenta el daño psicológico sufrido por la víctima, si sobrevivió a ataques previos o por el entorno familiar. Y la emisión del informe pericial. Se elabora documento técnico que se presenta ante jueces y fiscales para evidenciar la existencia de violencia de género, analizando historias clínicas y antecedentes familiares. Estas actuaciones buscan aportar pruebas científicas que permitan a la justicia reconocer la violencia estructurada de género y sancionar adecuadamente al responsable. El rol del psicólogo forense en estos casos determina los elementos subjetivos y las motivaciones de género que llevaron a la comisión del delito. También indaga sobre los antecedentes de violencia psicológica no denunciados para establecer el contexto de la agresión. También colabora con entidades como el Instituto de Medicina Legal en el Sistema Nacional de Recopilación de Datos sobre Violencia de Género. Y por último, también actuar bajo los principios de debida diligencia para eliminar obstáculos que conduzcan a la impunidad y evitar juicios de género a la administración de justicia.